Echó de la casa a su marido y metió al amante. Días después, se descubrió algo aterrador y pagó su traición de la peor manera posible. Elena llegó a casa después de un largo día de trabajo, pero esta vez no estaba sola. A su lado, caminaba Joaquín, su jefe y el hombre con el que había estado teniendo una aventura durante los últimos meses. Mientras subían las escaleras hacia el apartamento, Elena sentía una mezcla de emociones, nerviosismo, emoción, pero también un peso en el corazón que no podía ignorar. Al abrir la puerta, encontró a Roberto sentado en el pequeño escritorio del salón, con la mirada fija en la pantalla del ordenador. Estaba buscando ofertas de trabajo, como lo había estado haciendo desde que perdió el suyo hacía algunos meses. Había sido un periodo difícil para él, y Elena lo sabía, pero en ese momento, su paciencia se había agotado. Roberto, comenzó Elena, su tono frío y distante. Necesitamos hablar. Roberto levantó la vista y la sorpresa se dibujó en su rostro al ver a Joaquín junto a su esposa. ¿Quién es él? ¿Qué hace aquí?, preguntó, su voz cargada de confusión. Este es Joaquín, respondió Elena, cruzándose de brazos. Él va a quedarse a vivir aquí conmigo a partir de hoy. El rostro de Roberto se descompuso. ¿Qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loca? Esta es nuestra casa. ¿Cómo puedes traer a otro hombre aquí? Elena suspiró, como si la situación le resultara molesta. Escucha, Roberto, ya no puedo seguir viviendo así. Joaquín me da lo que tú no puedes. Desde hoy, él será mi marido. Tu marido, repitió Roberto, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Y qué se supone que haga yo? No tengo a dónde ir. No tengo trabajo, no tengo dinero. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Elena lo miró con frialdad. Si quieres, puedes quedarte en el cuarto donde guardamos todo lo que no sirve. Ahí tienes una cama vieja y un espacio para tus cosas. Pero la habitación principal es para Joaquín y para mí. Roberto sintió que su mundo se desmoronaba. Miró a Joaquín, quien permanecía en silencio, observando la escena con una expresión de superioridad. Era obvio que disfrutaba de la humillación de Roberto. No puedo creer que estés haciendo esto, murmuró Roberto, sin poder apartar la vista de Elena. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó con nosotros? Elena, sin un atisbo de remordimiento en su voz, respondió, las cosas cambian, Roberto. No eres el hombre que necesito. Joaquín sí lo es. Es mejor que lo aceptes. Roberto, incapaz de seguir luchando, sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. No merezco esto, Elena. No después de todo lo que hemos pasado juntos. Elena lo miró con una mezcla de lástima y desdén. Es hora de seguir adelante, Roberto. Es lo mejor para todos. Sin más palabras, Roberto se levantó del escritorio y, con el corazón roto, se dirigió hacia el pequeño cuarto que ahora sería su hogar dentro de su propia casa. Mientras caminaba, escuchó las voces de Elena y Joaquín hablando en voz baja, como si él ya no estuviera presente, como si ya fuera una sombra en su vida. Elena sintió una punzada de culpa en el pecho, pero la ignoró rápidamente. Creía que estaba tomando la mejor decisión para su futuro. Al cerrar la puerta del cuarto detrás de él, Roberto se dejó caer en la cama, derrotado. Su hogar, su esposa, su vida, todo se le había escapado de las manos en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, en la sala, Elena y Joaquín empezaron a discutir sobre cómo reorganizar la casa para adaptarla a su nueva vida juntos. Mañana mismo podemos empezar a mover las cosas de la habitación, dijo Joaquín, sonriendo con satisfacción. Elena asintió, aunque en el fondo, algo en su interior no se sentía del todo bien. Pero no podía dar marcha atrás, ya había tomado su decisión, y tenía que vivir con las consecuencias, por muy dolorosas que fueran para todos los involucrados. Elena estaba en la cocina, terminando de preparar la cena. El aroma de la carne asada llenaba el aire, mezclándose con el sonido del agua hirviendo en la estufa. Joaquín, sentado en la mesa del comedor, revisaba su teléfono móvil, completamente ajeno al trabajo que Elena estaba haciendo para complacerlo. Mientras cortaba las verduras, Elena sentía una extraña mezcla de emociones. Una parte de ella estaba satisfecha por la estabilidad que Joaquín le ofrecía, pero otra parte, más profunda, no podía evitar sentirse incómoda con la manera en que estaban tratando a Roberto. Cuando todo estuvo listo, Elena sirvió la comida en la mesa del comedor, donde Joaquín esperaba con impaciencia. Los dos comenzaron a comer en silencio,
disfrutando de los sabores ricos y abundantes. La mesa estaba llena de platos variados, todo preparado con esmero, y el contraste entre la opulencia del banquete y la tristeza en el aire era evidente. Mientras cortaba un trozo de carne, Joaquín levantó la vista y, con una sonrisa cínica, dijo: «Elena, ¿dónde está tu exmarido? No va a cenar con nosotros». Elena, sabiendo perfectamente dónde estaba Roberto, respondió con frialdad: «Está en la cocina, Joaquín. No tiene por qué sentarse con nosotros. Ya sabes que no aportan nada a esta casa». Roberto, desde la cocina, escuchó claramente cada palabra. Estaba sentado en una silla de madera junto a la pequeña mesa, mirando su plato vacío. La tristeza lo embargaba, pero lo peor era la humillación constante a la que estaba siendo sometido. Solía sentarse en esa misma mesa, compartir esas mismas cenas, pero ahora se encontraba apartado, como si fuera una molestia en su propio hogar. Joaquín, disfrutando de la situación, decidió llevar la humillación un paso más allá. «Roberto», llamó en voz alta, «hay sobras en la cocina. Puedes comer eso, si quieres. Bastante estamos haciendo ya al dejarte dormir y comer aquí». Roberto apretó los puños bajo la mesa. Cada palabra de Joaquín era una daga que se clavaba en su corazón. Recordaba los momentos en que él y Elena solían reír juntos en esa mesa, hablando de sus sueños y planes para el futuro. Ahora, esos momentos parecían parte de otra vida. Sin responder, Roberto se levantó y fue hacia la encimera, donde estaba el plato de sobras que Joaquín le había dejado. Lo tomó en silencio, sintiendo el peso de la humillación en cada paso que daba. Mientras volvía a sentarse en la pequeña mesa de la cocina, escuchó a Joaquín y a Elena reír desde el comedor, como si él no existiera. Elena, sintiendo una punzada de culpa, miró a Joaquín y trató de suavizar el ambiente. «Joaquín, no seas tan duro con él. No es fácil estar en su situación». Joaquín soltó una risa despectiva. ¿Su situación? Él mismo se la buscó, Elena. Si no es capaz de ser un hombre de verdad y mantener a su mujer, entonces no merece compasión. Ahora tiene que conformarse con lo que le damos. Elena, aunque sabía que Joaquín tenía razón en cierto sentido, no podía evitar sentir una creciente incomodidad. Sin embargo, su deseo de seguir adelante con su nueva vida era más fuerte que cualquier remordimiento. «Supongo que tienes razón», respondió, aunque su tono era menos firme que antes. Roberto, mientras masticaba lentamente las sobras frías, sentía como cada bocado se convertía en un recordatorio amargo de su caída. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que su vida se desmoronara de esta manera? Mientras escuchaba la conversación en el comedor, una parte de él quería gritar, reclamar su dignidad, pero sabía que no tenía fuerzas para enfrentarse a Joaquín en ese momento. Después de cenar, Joaquín y Elena se retiraron a la sala de estar, dejando a Roberto solo en la cocina. El silencio que quedó después de ellos era ensordecedor. Roberto recogió su plato y lo llevó al fregadero, lavándolo con movimientos lentos, casi mecánicos. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco veía una salida. Elena, mientras se acomodaba en el sofá junto a Joaquín, no pudo evitar lanzar una mirada hacia la cocina. Vio a Roberto de espaldas, limpiando los platos con la cabeza gacha. Por un momento, sintió una ola de lástima, pero la desechó rápidamente. No podía permitirse dudar de su decisión ahora. «¿Qué piensas, Elena?», preguntó Joaquín, acariciándole el cabello. «Te noto pensativa». «Solo estaba pensando en lo rápido que ha cambiado todo», respondió ella, con un suspiro. «No es fácil dejar atrás tantos años de matrimonio, pero sé que esto es lo mejor». Joaquín sonrió y la atrajo hacia sí. «Claro que es lo mejor. Yo te daré la vida que siempre has querido. No necesitas preocuparte por él». Elena asintió, tratando de convencerse de que Joaquín tenía razón. Pero, en lo más profundo de su ser, una pequeña voz le decía que, tal vez, las cosas no eran tan simples como parecían. Mientras se retiraban a la habitación, dejaban a Roberto atrás, perdido en sus pensamientos. Esa noche, Roberto se quedó despierto durante horas, con la mente atormentada por la desesperación y la soledad. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía permitir que lo siguieran humillando de esa manera. Pero, ¿qué podía hacer cuando parecía que todo estaba perdido? El destino de Roberto parecía sellado, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse, una esperanza que podría cambiarlo todo, si tan solo encontraba la fuerza para luchar por sí mismo una vez más.
Roberto estaba de pie bajo el sol abrasador, con un trapo en la mano, terminando de limpiar la última mancha de polvo del parabrisas de un coche. El trabajo de cuidar coches en un estacionamiento no era lo que había soñado, pero en ese momento era lo único que tenía. Después de que Elena lo echara de la casa, se había visto obligado a buscar cualquier empleo que le permitiera sobrevivir. La ironía de la situación no se le escapaba. Antes, él había sido un hombre orgulloso, con sueños y ambiciones, pero ahora, cada día, se encontraba en el mismo lugar donde Joaquín, el hombre que le había robado todo, era el gerente de la empresa. Cada mañana, cuando Joaquín llegaba a la oficina, dejaba su coche en el estacionamiento donde Roberto trabajaba. Y cada mañana, Joaquín se aseguraba de que la humillación de Roberto fuera parte de su rutina diaria. El rugido de un motor llamó la atención de Roberto. Miró hacia arriba y vio el coche de lujo de Joaquín acercándose. La poderosa máquina se detuvo frente a él, y la ventana del conductor se bajó lentamente, revelando el rostro de Joaquín con una sonrisa desdeñosa. «Roberto, amigo, parece que has encontrado tu vocación», dijo Joaquín, mientras sacaba las llaves y las lanzaba a los pies de Roberto. «No olvides limpiar bien el coche. Después de todo, es lo único en lo que eres bueno ahora». Roberto recogió las llaves del suelo con manos temblorosas, tratando de contener su enojo. Sabía que responder solo empeoraría las cosas, pero cada palabra de Joaquín era como una daga en su orgullo. «Claro, Joaquín», respondió Roberto en voz baja, «lo haré». Joaquín se rió, una risa hueca y cruel, antes de salir del coche y dirigirse hacia la entrada del edificio. Mientras lo hacía, lanzó una última mirada por encima del hombro. «Asegúrate de no rayar la pintura. Ese coche cuesta más que toda tu vida». Roberto se quedó quieto, viendo cómo Joaquín se alejaba con su paso arrogante. Sentía la frustración y la impotencia hervir dentro de él, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que este trabajo era lo único que le quedaba, y no podía permitirse perderlo, aunque significara soportar las humillaciones diarias de Joaquín. El sol estaba alto en el cielo cuando Roberto se dispuso a limpiar el coche de Joaquín. Cada vez que pasaba el trapo por la carrocería, sentía que estaba limpiando más que solo la suciedad, estaba lavando su dignidad, sus sueños rotos y su vida pasada. Mientras trabajaba, su mente vagaba por los recuerdos de los días en que él y Elena compartían risas y planes de futuro, en una vida que ahora parecía tan lejana y casi irreal. A lo largo del día, más y más coches entraban y salían del estacionamiento. Roberto trabajaba en silencio, con la mente perdida en sus pensamientos, pero siempre alerta para cuando Joaquín regresara. Sabía que al final del día tendría que enfrentarlo de nuevo, y la idea le revolvía el estómago. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, el rugido familiar del motor de Joaquín se escuchó en la distancia. Roberto respiró hondo, preparándose para el encuentro. Joaquín detuvo el coche junto a él, y bajó del vehículo con una expresión de desprecio en el rostro. «Espero que hayas hecho un buen trabajo», dijo Joaquín, mientras inspeccionaba el coche. «No quisiera que tuviera quejas sobre la calidad del servicio». Roberto mantuvo la vista baja, asintiendo en silencio. Sabía que cualquier comentario solo provocaría más insultos. Joaquín, disfrutando de la situación, continuó: «Es curioso cómo la vida da vueltas, ¿no? Hace no tanto tiempo, eras tú quien vivía en esa casa con Elena. Y ahora mírate, limpiando los coches de hombres como yo. Tal vez deberías agradecerme. Al menos tienes un trabajo». Roberto sintió como la rabia se acumulaba dentro de él, pero la reprimió una vez más. No podía permitir que Joaquín viera cuánto lo estaba afectando. «Gracias por el trabajo, Joaquín», murmuró Roberto, con un nudo en la garganta. Joaquín soltó una carcajada y lanzó una moneda a los pies de Roberto. «Toma, esto es para que te compres algo bonito. Quién sabe, tal vez algún día vuelvas a ser un hombre, aunque lo dudo». Roberto recogió la moneda, apretando los dientes. Cada palabra de Joaquín era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también una chispa que encendía algo más profundo dentro de él, una determinación silenciosa, una promesa de que no se quedaría en el suelo para siempre. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y el estacionamiento estuviera vacío, Roberto se sentó en un rincón, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Sentía el peso de la humillación, pero también una nueva resolución. Sabía que tenía que encontrar una manera de salir de esa situación, de recuperar su vida y su dignidad. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Roberto hizo un juramento en silencio. Encontraría la manera de levantarse,
de demostrar que no estaba acabado. Por mucho que Joaquín intentara aplastarlo, Roberto estaba decidido a no dejarse vencer. La vida le había dado un golpe devastador, pero en lo más profundo de su ser, Roberto sabía que no se rendiría. Aún quedaba fuego en su alma, y estaba dispuesto a luchar hasta el final para reclamar lo que era suyo. Al día siguiente, Roberto estaba en su habitual lugar de trabajo, limpiando coches en el estacionamiento, cuando observó un coche conocido detenerse frente a él. Era el coche de Sandra, la secretaria de la empresa donde trabajaba Joaquín. Desde hacía semanas, Sandra pasaba todos los días por el estacionamiento, y cada vez, intercambiaban algunas palabras, casi siempre relacionadas con el estado del coche o el clima. Pero con el tiempo, esas breves conversaciones se fueron alargando y volviéndose más personales. Aquella mañana, mientras Sandra se bajaba del coche, sonrió a Roberto con una calidez que contrastaba con el trato que recibía de la mayoría de las personas. «Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás hoy?» Roberto levantó la vista y le devolvió la sonrisa, aunque con cierta timidez. «Buenos días, Sandra. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va todo en la oficina?» Sandra hizo una mueca, abriendo la puerta trasera del coche para sacar su bolso. «Lo de siempre, mucho trabajo y poca diversión. Pero bueno, al menos tengo algo que hacer durante el día». Roberto asintió, sin dejar de mirar cómo Sandra cerraba la puerta y le entregaba las llaves. Siempre es bueno mantenerse ocupado. Ella le dio una mirada curiosa, como si algo en su tono hubiera despertado su interés. «¿Y tú, Roberto, cómo terminaste aquí?» «Si no te molesta que pregunte». Roberto se encogió de hombros, sin querer entrar en demasiados detalles. «Bueno, la vida a veces te lleva por caminos inesperados. Pero estoy agradecido por lo que tengo». Sandra lo miró con compasión. «Es admirable tu actitud. No mucha gente tendría tu humildad después de lo que has pasado». Roberto sonrió débilmente, tomando las llaves y preparándose para comenzar su rutina diaria de limpieza. «Gracias, Sandra. No queda más remedio que seguir adelante». A medida que pasaban los días, la amistad entre Roberto y Sandra se fue consolidando. Ella siempre encontraba unos minutos para conversar con él antes de entrar a la oficina. Hablaban de todo, desde temas triviales hasta cosas más personales. Roberto le contó que, antes de que su vida se desmoronara, había trabajado como contable, un empleo que le apasionaba y en el que había encontrado cierta realización personal. Sin embargo, la traición de Elena y la llegada de Joaquín a su vida lo habían dejado sin nada, forzándolo a aceptar cualquier trabajo para sobrevivir. Un día, mientras Roberto limpiaba el coche de Sandra, ella lo sorprendió con una propuesta. «Roberto, he estado pensando. Con tu experiencia como contable, ¿nunca has pensado en volver a trabajar en lo tuyo? Tal vez podrías intentar buscar algo, incluso si es temporal». Roberto levantó la vista, sorprendido por la sugerencia. «No lo sé, Sandra. Hace tanto tiempo que no hago ese trabajo. Además, con mi situación actual, dudo que alguien quiera contratarme». Sandra lo miró con seriedad. «No te subestimes. Eres mucho más capaz de lo que crees. Y si necesitas ayuda, podría hablar con algunos contactos. Tal vez haya algo para ti». Roberto sintió un nudo en la garganta. La amabilidad de Sandra lo conmovía profundamente, sobre todo después de tanto tiempo de haber sido tratado con desprecio. «No sé cómo agradecerte, Sandra. De verdad». Ella sonrió y colocó una mano en su hombro. «No tienes que agradecerme nada. Solo estoy devolviéndote un poco de la bondad que siempre muestras a los demás». A medida que el tiempo pasaba, Roberto comenzó a considerar la idea de Sandra más seriamente. Quizás, después de todo, aún había una posibilidad de reconstruir su vida y recuperar la dignidad que había perdido. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y una noticia inesperada estaba a punto de sacudir su mundo una vez más. Un día, mientras Roberto se encontraba trabajando como de costumbre, vio que Sandra llegaba al estacionamiento, pero esta vez no con la habitual sonrisa en su rostro. Parecía preocupada, casi triste, y Roberto no pudo evitar sentir que algo estaba mal. «Hola, Sandra», saludó Roberto mientras ella bajaba del coche. «¿Todo bien?» Sandra suspiró, negando con la cabeza mientras se apoyaba en el coche. «No, Roberto. De hecho, todo está bastante mal». Roberto se acercó un poco más, con una expresión de preocupación.
¿Qué ha pasado? ¿Puedo ayudarte en algo? Sandra miró a Roberto, con una mezcla de tristeza y frustración en sus ojos. La empresa ha decidido trasladar la sede a otro país. Ya no habrá oficinas aquí, y todos estamos siendo reasignados o despedidos. Me han ofrecido un puesto en la nueva sede, pero eso significa que tendré que irme. Roberto sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La idea de perder a la única persona que había mostrado algo de amabilidad en su vida reciente era devastadora. ¿Cuándo te vas?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Sandra se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. En un par de semanas. No me queda mucho tiempo aquí. Roberto asintió, aunque sentía un vacío en el pecho. Te echaré de menos, Sandra. Has sido una buena amiga para mí. Sandra dio un paso adelante y lo abrazó, sorprendiendo a Roberto por la calidez del gesto. Yo también te echaré de menos, Roberto. Eres una de las personas más genuinas que he conocido. Mientras se separaban, Sandra lo miró con determinación. Pero antes de irme, quiero hacer algo por ti. Tengo algunos contactos en empresas que necesitan un buen contable. No es mucho, pero podría ser un comienzo. Roberto negó con la cabeza, conmovido por su oferta. No quiero que te preocupes por mí, Sandra. Has hecho suficiente. Además, no sé si estoy listo para volver a ese mundo. Sandra lo miró con seriedad. Roberto, no te estoy ofreciendo caridad. Solo te estoy dando una oportunidad. No dejes que el pasado te defina. Tienes que volver a ser el hombre que eras antes de que todo esto sucediera. Roberto sintió una mezcla de gratitud y temor. Sabía que tenía que tomar una decisión, y el tiempo se estaba acabando. Agradecido por el apoyo de Sandra, comenzó a considerar seriamente su futuro y las opciones que tenía a su disposición. Los días pasaron, y cada vez que Sandra dejaba su coche en el estacionamiento, el peso de la despedida inminente se hacía más fuerte. Finalmente, llegó el día en que Sandra se despidió de Roberto, dejando atrás no solo su coche, sino también una promesa de que algún día se reencontrarían. Después de que Sandra se fue, Roberto se quedó solo, enfrentándose a la dura realidad de su situación. Sin embargo, la semilla que ella había plantado en su corazón comenzaba a germinar. Roberto sabía que no podía seguir viviendo en la sombra de su pasado, y que tenía que luchar por recuperar su vida. Con la partida de Sandra, Roberto se dio cuenta de que tenía que tomar el control de su destino, sin importar cuán difícil fuera. Sabía que había llegado el momento de enfrentar sus miedos y de demostrar, no solo a Joaquín, sino a él mismo, que aún tenía mucho por ofrecer. Después de la partida de Sandra, Roberto se encontraba en una encrucijada. La vida lo había llevado a un lugar oscuro, pero las palabras de su amiga resonaban en su mente. Sabía que no podía seguir en la misma rutina, y que debía tomar una decisión importante para cambiar su destino. Una mañana, mientras estaba limpiando coches en su habitual lugar de trabajo, recibió una llamada inesperada. Era Sandra. Su voz sonaba emocionada, pero con un toque de urgencia. Roberto, necesito que me escuches, dijo ella, sin perder tiempo en los saludos. He hablado con alguien que podría ayudarte. Es una oportunidad para que vuelvas a trabajar como contable. Roberto se sorprendió. Sandra, pensé que te habías ido. ¿Cómo es que aún estás ayudándome? Sandra rió suavemente. Nunca me fui del todo, Roberto. Aún tengo contactos aquí y quiero que aproveches esta oportunidad. Escucha, el dueño de la empresa donde trabajaba Joaquín me contactó. La compañía ha estado teniendo problemas financieros y sospecha que alguien dentro está robando. Le hablé de ti, de tu experiencia y de cómo podrías ayudar a descubrir lo que está pasando. Roberto sintió una mezcla de emociones, miedo, gratitud y una chispa de esperanza. ¿Quieres que trabaje para la empresa de Joaquín? Exactamente, respondió Sandra con firmeza. Confía en mí, Roberto. Esta es tu oportunidad de demostrar de lo que eres capaz. Pero, por supuesto, la decisión es tuya. Roberto se quedó en silencio por un momento, pensando en lo que esto significaría. Sería un desafío enfrentar a Joaquín, el hombre que había arruinado su vida, pero también podría ser la oportunidad que necesitaba para recuperar su dignidad. Lo haré, dijo finalmente, con determinación en su voz. Gracias, Sandra. No sé cómo podré devolverte todo lo que estás haciendo por mí. No tienes que hacerlo, replicó Sandra.
Solo demuestra que vales mucho más de lo que ellos creen. Te enviaré los detalles del contacto. Buena suerte, Roberto. Esa misma tarde, Roberto se reunió con el dueño de la empresa, el señor Álvarez. Era un hombre mayor, con una mirada astuta y una actitud directa. Después de una breve charla en la que Roberto expuso su experiencia y lo que había sucedido en su vida, el señor Álvarez lo contrató para revisar las cuentas de la empresa. Necesito saber qué está pasando con mi dinero, dijo el señor Álvarez con seriedad. Confío en que me dirás la verdad, Roberto. No importa cuán difícil sea de escuchar. Roberto asintió, sabiendo que este sería un trabajo difícil, pero necesario. Comenzó a revisar las cuentas de la empresa con un enfoque meticuloso, analizando cada transacción, cada registro, y buscando cualquier discrepancia que pudiera indicar un fraude. Mientras más profundizaba en los números, más evidente se volvía que algo andaba muy mal. Durante semanas, Roberto trabajó incansablemente en la contabilidad de la empresa. Lo que comenzó como una simple revisión se convirtió en una investigación completa. Pronto, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y lo que descubrió lo dejó atónito. Joaquín, el hombre que había destrozado su vida, resultó ser mucho peor de lo que Roberto había imaginado. No solo había traicionado su confianza al robarle a Elena, sino que también estaba robando dinero de la empresa. Joaquín había creado un sistema complicado para desviar fondos de las cuentas de la empresa hacia cuentas secretas en el extranjero. Cada mes, retiraba pequeñas cantidades que pasaban desapercibidas para la mayoría, pero que con el tiempo sumaban una fortuna. Roberto, con pruebas en mano, decidió que había llegado el momento de actuar. Solicitó una reunión con el señor Álvarez, quien lo recibió en su oficina con una expresión de expectativa. ¿Has encontrado algo?, preguntó el señor Álvarez, inclinándose hacia adelante en su silla. Roberto asintió, entregándole un dossier lleno de documentos que detallaban el fraude. Aquí está todo, señor Álvarez. Joaquín ha estado robando de la empresa durante años. Estos son los registros de las transacciones, las cuentas a las que desvió el dinero, y los montos exactos que ha robado. El señor Álvarez tomó el dossier y lo revisó en silencio, su rostro se endureció mientras leía cada página. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista hacia Roberto con una mirada que mezclaba ira y respeto. Esto es increíble, dijo Álvarez finalmente. Nunca imaginé que Joaquín fuera capaz de algo así. Has hecho un trabajo excelente, Roberto. No sé cómo agradecerte. Roberto, que había esperado tanto tiempo por este momento, simplemente asintió. No lo hice por el agradecimiento, señor Álvarez. Lo hice porque era lo correcto. El señor Álvarez lo miró con admiración. Y por eso, Roberto, quiero ofrecerte un puesto en la empresa. Quiero que seas nuestro nuevo jefe de contabilidad. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien con integridad. Roberto se quedó sin palabras. Esta era la oportunidad que había estado esperando, la posibilidad de redimirse y de reconstruir su vida. Acepto, dijo finalmente, con una voz firme. Pero solo con una condición. ¿Cuál es?, preguntó el señor Álvarez. Quiero ser yo quien confronte a Joaquín, dijo Roberto. Quiero mirarlo a los ojos cuando descubra que su juego ha terminado. El señor Álvarez asintió, comprensivo. Lo harás, Roberto. Y yo estaré allí para asegurarme de que reciba lo que merece. La confrontación con Joaquín estaba por venir, y Roberto sabía que sería un momento decisivo en su vida. Pero esta vez, no estaba solo. Tenía el apoyo del señor Álvarez, y más importante aún, tenía la verdad de su lado. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la oficina de Roberto, iluminando el espacio con una calidez que reflejaba su estado de ánimo. Habían pasado 2 semanas desde que Joaquín fue confrontado y despedido por malversación de fondos. La justicia había prevalecido, y Roberto ahora ocupaba con orgullo el puesto de jefe de contabilidad en la empresa. Su vida, que antes parecía destrozada, comenzaba a recomponerse de formas que nunca imaginó. Mientras revisaba unos informes financieros, su teléfono sonó interrumpiendo su concentración. Era una llamada interna de recursos humanos. Buenos días, Roberto. Solo quería informarte que hoy se incorpora una nueva asistente administrativa a tu departamento. Se llama Sandra López. Podrías recibirla y mostrarle el lugar, dijo la voz amable al otro lado de la línea. El corazón de Roberto dio un vuelco al escuchar el nombre. Sandra López, repitió con incredulidad. Sí,
Ella fue transferida de nuestra sede en el extranjero. Llegó ayer a la ciudad, confirmó la voz. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Roberto mientras colgaba el teléfono. No podía creer que el destino le estuviera dando otra oportunidad para reencontrarse con la mujer que tanto lo había ayudado y que significaba tanto para él. Unos minutos después, hubo un suave toque en la puerta. Roberto se puso de pie, tratando de contener la emoción que lo invadía. «Adelante», dijo con voz firme. La puerta se abrió lentamente, revelando a Sandra, quien lucía radiante en un elegante traje de oficina. Sus ojos brillaban con la misma calidez que recordaba, y al verlo, una amplia sonrisa iluminó su rostro. «Sandra. No puedo creer que estés aquí», exclamó Roberto, acercándose para saludarla. Sandra rió con alegría, extendiendo sus brazos para abrazarlo. «Roberto. Me alegra tanto verte. Parece que el destino no ha terminado de juntarnos». El abrazo fue largo y sincero, lleno de emoción y gratitud mutua. Al separarse, ambos se miraron con complicidad, conscientes de todo lo que habían pasado para llegar a ese momento. «¿Cómo es que estás aquí?» «Pensé que estabas establecida en la sede internacional», preguntó Roberto, aún sorprendido. Sandra tomó asiento frente al escritorio, acomodando su bolso. «Bueno, después de algunos meses allá, me di cuenta de que extrañaba mi hogar. Además, escuché sobre todo lo que sucedió aquí y quise regresar para estar más cerca de mi familia, y de amigos como tú», añadió con una mirada significativa. Roberto se sentó nuevamente, sin poder borrar la sonrisa de su rostro. «Me alegra mucho que estés de vuelta. La oficina se siente más completa contigo aquí». Sandra inclinó la cabeza, observándolo con atención. «Veo que te ha ido bien. Te ves más confiado, más seguro de ti mismo. Ha sido un camino difícil, pero gracias a tu ayuda, pude encontrar mi lugar nuevamente», admitió Roberto con sinceridad. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que hiciste». Sandra agitó la mano, restándole importancia. «No necesitas agradecerme. Sabía que tenías el talento y la determinación para lograrlo. Solo necesitabas una oportunidad». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, lleno de entendimiento y emociones no expresadas. Finalmente, Roberto rompió el silencio. «Entonces, ¿estás lista para comenzar? Puedo mostrarte la oficina y presentarte al equipo». «Por supuesto», respondió Sandra, levantándose con entusiasmo. «Estoy ansiosa por empezar». A medida que caminaban por los pasillos de la empresa, conversaban y reían como viejos amigos. El equipo recibió a Sandra con amabilidad, y pronto se integró perfectamente en el ambiente laboral. Con el paso de los días, la relación entre Roberto y Sandra se fortaleció. Compartían almuerzos, trabajaban codo a codo en proyectos importantes y, ocasionalmente, salían a tomar un café después del trabajo. Las barreras profesionales comenzaron a desvanecerse, dando paso a una conexión más profunda y personal. Una noche, después de una larga jornada laboral, Sandra y Roberto decidieron cenar juntos en un pequeño restaurante cercano. La atmósfera era íntima, con luces tenues y música suave de fondo. Mientras esperaban sus platos, la conversación fluyó con naturalidad. «¿Alguna vez pensaste que terminaríamos trabajando juntos así?», preguntó Sandra, jugueteando con su copa de vino. Roberto sonrió, mirando fijamente sus ojos. «Honestamente, no. Pero me alegra que el destino haya decidido juntarnos de nuevo». Sandra sostuvo su mirada, su expresión volviéndose más seria. «Roberto, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo». Él inclinó la cabeza, esperando con curiosidad. «Dime». «Durante todo este tiempo, he sentido una conexión especial contigo. No sé si lo has sentido también, pero creo que hay algo más entre nosotros que solo amistad». Roberto sintió como su corazón latía con fuerza. Había pensado en lo mismo, pero no estaba seguro de cómo abordarlo. Tomó una profunda respiración antes de responder. «Sí, lo he sentido. Desde que nos conocimos, siempre has sido alguien especial para mí. Tu apoyo, tu amistad, todo ha significado mucho». Sandra sonrió suavemente, extendiendo su mano sobre la mesa para tomarla de él. «Entonces, ¿te gustaría explorar a dónde nos puede llevar esto?». Roberto apretó su mano con ternura, sintiendo una oleada de felicidad inundarlo. «Me encantaría». La noche continuó con risas y confesiones, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas.
Ambos sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les presentara. Mientras Roberto y Sandra disfrutaban de su floreciente relación y éxito profesional, en otro rincón de la ciudad, la vida de Elena se desmoronaba rápidamente. Después de la abrupta partida de Joaquín tras ser descubierto por el señor Álvarez, Elena se encontró sola y sumida en deudas que desconocía. Joaquín no solo había robado a la empresa, sino que también había acumulado deudas personales que ahora recaían sobre ella. Una tarde lluviosa, Elena se sentó en el desvencijado sofá de su sala, rodeada de facturas y avisos de cobro. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras revisaba una y otra vez los números rojos que amenazaban con consumirla. El timbre de la puerta sonó, sacándola de sus pensamientos oscuros. Al abrir, se encontró con un hombre de aspecto serio sosteniendo un sobre. «¿Señora Elena Martínez?», preguntó con tono profesional. «Sí, soy yo», respondió con voz temblorosa. El hombre le entregó el sobre. «Este es un aviso de desalojo. Tiene 2 meses para desocupar la propiedad debido a falta de pago». Elena sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «Pero, debe haber un error. Yo necesito más tiempo». El hombre negó con la cabeza, compasivo pero firme. «Lo siento, señora. Las órdenes son claras. Le sugiero que comience a hacer los arreglos necesarios». Sin más que decir, el hombre se dio la vuelta y se marchó bajo la lluvia, dejando a Elena paralizada en el umbral de su puerta. Cerró lentamente, sosteniendo el sobre con manos temblorosas mientras lágrimas silenciosas caían de sus ojos. Esa noche, sumida en la desesperación, Elena reflexionó sobre las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Recordó cómo había dejado a Roberto por la promesa de una vida mejor con Joaquín, solo para descubrir que todo era una ilusión. La culpa y el arrepentimiento la consumían, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en Roberto y en cómo lo había lastimado. Al día siguiente, decidió buscar ayuda. Llamó a varios amigos y familiares, pero todos le dieron la espalda, cansados de sus constantes problemas y decisiones erróneas. Desesperada, se dio cuenta de que solo le quedaba una persona a quien acudir. Con el corazón en la mano, Elena se dirigió a la empresa donde sabía que Roberto trabajaba. Al llegar, se sintió pequeña y avergonzada, pero sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. En la recepción, una joven la atendió con amabilidad. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Hola, estoy buscando a Roberto Gómez». «¿Podría avisarle que estoy aquí?», preguntó Elena con voz suave. La recepcionista sonrió cortésmente. «Por supuesto. ¿Cuál es su nombre?» «Elena Martínez». La joven hizo una llamada rápida y luego indicó a Elena que esperara en la sala de recepción. Los minutos parecían eternos mientras esperaba, nerviosa y llena de incertidumbre. Finalmente, Roberto apareció en el umbral, luciendo más seguro y tranquilo de lo que Elena recordaba. Al verla, su expresión se endureció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Elena, no esperaba verte aquí», dijo con voz neutral. Ella se puso de pie, jugueteando con sus manos nerviosamente. «Hola, Roberto. Siento parecer así, pero necesitaba hablar contigo». Roberto asintió lentamente. «Podemos hablar en mi oficina». «Sígueme». Mientras caminaban por los pasillos, Elena notó las miradas curiosas de los empleados y se sintió aún más incómoda. Al entrar en la oficina, Roberto cerró la puerta detrás de ellos y la invitó a sentarse. «Entonces, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, manteniendo un tono profesional. Elena respiró hondo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. «He cometido muchos errores, Roberto. Sé que te lastimé profundamente y no espero que me perdones, pero estoy en una situación desesperada». Roberto la observó en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y cautela. «¿Qué ha pasado?» «Joaquín me dejó con deudas que no puedo pagar. Estoy a punto de ser desalojada de la casa y no tengo a dónde ir. He intentado buscar ayuda, pero nadie quiere saber de mí», confesó, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Hubo un momento de silencio mientras Roberto procesaba la información. Recordó el dolor y la humillación que había sufrido por culpa de Elena y Joaquín, pero también recordó los años felices que compartieron antes de todo eso. «Entiendo que estás pasando por un momento difícil», dijo finalmente, con voz calmada. «Pero, Elena, después de todo lo que sucedió, ¿por qué piensas que podría ayudarte?» Ella bajó la mirada,
avergonzada. Porque sé que, a pesar de todo, eres una buena persona. Siempre lo has sido. Y sé que no merezco tu ayuda, pero no tengo a nadie más. Roberto suspiró, pasando una mano por su cabello en señal de frustración. No puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Me dejaste en el peor momento de mi vida y te fuiste con alguien que destruyó todo lo que tenía. Elena asintió, limpiando sus lágrimas con el dorso de la mano. Lo sé, y lo lamento más de lo que puedes imaginar. Fui egoísta y ciega. Pensé que estaba buscando una vida mejor, pero solo encontré dolor y decepción. En ese momento, hubo un suave golpe en la puerta antes de que se abriera lentamente. Sandra asomó la cabeza, sonriendo hasta que notó la presencia de Elena. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero mantuvo una actitud cordial. Perdón por interrumpir. No sabía que estabas en una reunión, dijo Sandra, dirigiéndose a Roberto. Roberto se puso de pie, haciendo una pausa antes de presentarlas. Sandra, ella es Elena, mi ex esposa. Elena, ella es Sandra, mi novia. Elena sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras, pero trató de mantener la compostura. Sandra, por su parte, extendió la mano con una sonrisa profesional. Un placer conocerte, Elena, saludó cortésmente. Elena estrechó su mano, sintiendo una mezcla de celos y vergüenza. Igualmente. Roberto miró a Sandra con una expresión de disculpa. ¿Puedes darnos unos minutos más? Luego te alcanzo. Sandra asintió, lanzándole una mirada comprensiva. Por supuesto. Estaré en mi oficina. Cuando la puerta se cerró nuevamente, Elena habló con voz más suave. Parece una buena persona. Lo es, afirmó Roberto, sin rastro de duda. Elena tomó una profunda respiración, aceptando la realidad. Entiendo si no quieres ayudarme, Roberto. Solo quería intentarlo. Roberto la observó detenidamente, viendo la desesperación y vulnerabilidad en sus ojos. Recordó los buenos tiempos que compartieron, aunque sabía que no podía olvidar el pasado, también sabía que no era alguien que disfrutara del sufrimiento ajeno. Escucha, Elena. No puedo ofrecerte mucho, pero puedo ayudarte a encontrar un lugar temporal donde quedarte y quizás ayudarte a conseguir un trabajo para que puedas ponerte de pie nuevamente. Los ojos de Elena se llenaron de esperanza. ¿Harías eso por mí? Sí, pero con una condición, dijo Roberto firmemente. Tienes que estar dispuesta a trabajar duro y hacer las cosas bien esta vez. No más atajos ni decisiones impulsivas. Elena asintió rápidamente, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Lo haré, te lo prometo. Gracias, Roberto. No sabes cuánto significa esto para mí. Roberto asintió, sintiendo una paz interna al ofrecerle ayuda. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que todos merecían una segunda oportunidad para redimirse. Mientras Elena salía de la oficina con una nueva esperanza, Roberto se quedó unos momentos solo, reflexionando sobre cómo había cambiado su vida. De la oscuridad había emergido la luz, y ahora tenía la oportunidad de no solo rehacer su propia vida, sino también ayudar a otros a encontrar su camino. Al final del día, se reunió con Sandra, quien lo esperaba pacientemente en el vestíbulo. Al verlo, le sonrió con comprensión. ¿Todo bien?, preguntó ella, tomando su mano. Roberto asintió, apretando suavemente su mano. Sí, todo bien. Gracias por entender. Sandra lo miró con cariño. Siempre. Sé que eres un buen hombre, Roberto, y eso es lo que más amo de ti. Juntos, salieron del edificio bajo el cielo estrellado, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, sabiendo que, con amor y apoyo mutuo, podían superar cualquier obstáculo. Semanas después, el sol brillaba intensamente sobre la iglesia adornada con flores blancas y cintas de satén. El aire estaba impregnado de una atmósfera de celebración y esperanza. Dentro, los bancos estaban llenos de amigos y familiares que esperaban ansiosos el comienzo de la ceremonia. Roberto, con un impecable traje negro, estaba de pie en el altar. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y alegría. Miraba la puerta principal con el corazón palpitante, sabiendo que en unos momentos, Sandra, la mujer que le devolvió la esperanza y el amor, caminaría hacia él para sellar su unión eterna. Mientras los acordes de la marcha nupcial llenaban el aire, todos los presentes se pusieron de pie, girando sus cabezas hacia la entrada. La puerta se abrió lentamente,
revelando a Sandra, radiante en un vestido blanco que realzaba su belleza natural. Avanzó por el pasillo con gracia, su sonrisa iluminaba todo a su alrededor, y sus ojos estaban fijos en Roberto, quien no podía contener las lágrimas de felicidad. Al llegar al altar, Sandra tomó la mano de Roberto, sintiendo el calor y la seguridad que él siempre le brindaba. Se miraron intensamente, como si el mundo desapareciera a su alrededor. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero para ellos, cada palabra era una reafirmación del amor y la promesa de un futuro juntos. Hoy celebramos la unión de Roberto y Sandra, un vínculo que ha sido forjado en el amor, la comprensión y la superación de obstáculos, comenzó el sacerdote. Este matrimonio es un testimonio de que el verdadero amor puede superar cualquier desafío. Roberto y Sandra intercambiaron votos llenos de sinceridad y emoción, prometiendo amarse y apoyarse en todas las circunstancias de la vida. Cuando finalmente se dijeron sí, acepto, los aplausos resonaron por toda la iglesia, llenando el lugar con una energía positiva que envolvió a todos los presentes. Después de la ceremonia, la recepción se llevó a cabo en un elegante salón decorado con flores y luces cálidas. Los invitados disfrutaron de la música, la comida y las risas, mientras Roberto y Sandra bailaban su primer vals como esposos. Era un momento perfecto, un sueño hecho realidad. Al final de la noche, mientras los últimos invitados se despedían, Roberto y Sandra se quedaron en la pista de baile, abrazados, disfrutando de la tranquilidad que había llegado a sus vidas. «¿Puedes creer que esto esté sucediendo?», susurró Sandra, apoyando su cabeza en el hombro de Roberto. «No», respondió él suavemente, besando su cabello. «Pero no cambiaría nada de lo que nos llevó hasta aquí». «Todo valió la pena», dijo Sandra con una sonrisa, levantando la mirada hacia él. «Incluso los momentos difíciles nos hicieron más fuertes». Roberto asintió, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habían vivido. «Y lo mejor está por venir». Y así fue. Los años pasaron, y Roberto y Sandra formaron una familia llena de amor y alegría. Tuvieron 2 hijos, quienes se convirtieron en el centro de sus vidas. Cada día, Roberto se despertaba agradecido por la vida que había construido junto a Sandra, sabiendo que habían encontrado la verdadera felicidad a pesar de todos los obstáculos. Por otro lado, Elena había encontrado trabajo gracias a la ayuda de Roberto. Se convirtió en una trabajadora diligente, cumpliendo con sus responsabilidades y manteniendo un perfil bajo. A pesar de estar lejos de la vida de lujos que alguna vez soñó, pudo encontrar estabilidad en su nuevo empleo. Pero el arrepentimiento nunca la abandonó. Cada noche, al regresar a su pequeño apartamento, Elena se sentaba en la cama y pensaba en todo lo que había perdido. Su mente volvía constantemente al día en que decidió dejar a Roberto por Joaquín, un hombre que solo la utilizó y la dejó en la miseria. Pero lo que más la atormentaba no era solo haber perdido a Roberto, sino cómo lo había humillado, cómo había permitido que Joaquín tomara su lugar en la casa que construyeron juntos. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, Elena decidió hacer una visita a la iglesia donde Roberto y Sandra se habían casado. Había escuchado de algunos compañeros de trabajo sobre la felicidad que él había encontrado, y aunque era doloroso, quería ver el lugar donde su antigua vida había terminado y la nueva de Roberto había comenzado. Al llegar, se sentó en uno de los bancos traseros, observando el altar en silencio. Su mente se llenó de recuerdos de los días en que ella y Roberto solían hablar sobre sus sueños, sobre la familia que querían formar y la casa que construirían. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se daba cuenta de cuán ciega había sido, cegada por la avaricia y las falsas promesas de Joaquín. De repente, sintió una presencia a su lado. Al girar la cabeza, vio a una mujer mayor, con una expresión bondadosa y tranquila. «¿Estás bien, hija?», preguntó la mujer con suavidad. Elena asintió lentamente, aunque su corazón se sentía pesado. «Solo, recordando algunas cosas». «Parece que llevas una carga pesada», dijo la mujer con compasión. «A veces, necesitamos dejar ir el pasado para poder avanzar». Elena suspiró profundamente. «Es difícil cuando sabes que has cometido errores que no puedes deshacer». La mujer sonrió con sabiduría. «Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es la clave para encontrar la paz». Esas palabras resonaron en el corazón de Elena, quien comprendió que había vivido demasiado tiempo en el arrepentimiento y la culpa. Decidió que, aunque nunca podría borrar lo que hizo, podía intentar ser una mejor persona y seguir adelante. A partir de ese día, Elena empezó a reconstruir su vida desde adentro.
Se dedicó a su trabajo con pasión, ayudando a otros y ganándose el respeto de sus colegas. Aunque nunca volvería a tener la vida que había imaginado, encontró una forma de vivir en paz consigo misma. Mientras tanto, Roberto y Sandra continuaron construyendo su vida juntos. Con el tiempo, se convirtieron en una pareja respetada en su comunidad, no solo por su éxito, sino también por su humildad y generosidad. Se dedicaron a ayudar a otros, ofreciendo apoyo a aquellos que, como Roberto en su momento, habían perdido todo y necesitaban una segunda oportunidad. En su 10º aniversario de bodas, Roberto y Sandra organizaron una gran celebración en su casa, invitando a amigos y familiares. Elena, aunque no había sido invitada, decidió enviar una carta anónima expresando sus buenos deseos y su gratitud por la ayuda que Roberto le brindó en su momento más oscuro. Roberto encontró la carta en su buzón una mañana, y aunque no estaba firmada, supo de inmediato de quién provenía. Leyó cada palabra con atención, sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que la vida de Elena no había sido fácil, pero al leer la carta, entendió que ella finalmente había encontrado una manera de redimirse. Esa noche, mientras Roberto y Sandra celebraban rodeados de sus seres queridos, él compartió la carta con ella. Sandra, siempre comprensiva, lo escuchó en silencio y luego lo abrazó. Has hecho lo correcto, Roberto. Le diste la oportunidad de encontrar su propio camino, y eso es algo que pocos pueden hacer. Roberto asintió, sintiendo una paz profunda en su corazón. Sí, y espero que ella encuentre la felicidad que merece, aunque sea de una manera diferente. El ciclo de dolor y redención finalmente se había cerrado. Roberto y Sandra vivieron una vida plena y feliz, rodeados del amor de su familia y amigos. Elena, por su parte, siguió adelante, aprendiendo a vivir con sus decisiones, pero también encontrando la fuerza para seguir adelante. La historia de Roberto, Sandra y Elena se convirtió en un recordatorio poderoso de que, aunque el camino esté lleno de errores y caídas, siempre hay una oportunidad de redención y un nuevo comienzo. Porque, al final, lo que realmente importa no es cómo caemos, sino cómo nos levantamos y avanzamos hacia un futuro mejor. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.